Hola, Dios te bendiga. Esta es tu sección entre té y palabra y este es tu hermano Eliezer Carmona que te habla. Si tienes unos minutos, te invitamos a que compartas y consideres la palabra del Señor junto con nosotros en estos minutos. Si quieres ponerte cómodo, busca tu taza de té, busca tu Biblia y juntos compartamos la poderosa palabra del Señor. La taza de té es para el cuerpo, pero la palabra del Señor saciará la necesidad de nuestro espíritu, que es más importante. Ahora quisiera compartir algunos versículos bíblicos en algunos minutos. Juan capítulo 3 versículo 16, que quizás me lo puedes mencionar hasta de memoria. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén, que significa así sea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué clase de amor se nos ha brindado a nosotros la humanidad? Al Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, tener misericordia de nosotros la humanidad, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, queriendo satisfacer los deseos de nuestra carne, queriendo hacer nuestra voluntad, con una actitud arrogante, negativa, y tomamos la decisión de rebelarnos en contra de Dios. Pero mire esto, quizás ya usted ha meditado sobre estas palabras en muchas ocasiones, pero la manera en que Dios nos amó se encierra y se expresa a través de la palabra de la vida de nuestro Señor Jesucristo en este libro, en la Biblia. Si usted quiere conocer más acerca de la vida eterna, necesita conocer más sobre lo que Cristo hizo, más sobre lo que Cristo dijo que debíamos hacer. La palabra está llena de bendición, de instrucciones, nos da luz para nosotros caminar por ese sendero que nos llevará hacia la vida eterna. Fue tanto el amor que Dios entregó su único Hijo. Pero nos pide a nosotros algo muy importante. Usted dirá, ¿qué es lo que el Señor me pide para yo alcanzar la vida eterna? Lo que te pide es creer. ¿Creer en qué? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó de entre los muertos. Y hoy, cuando usted escucha este mensaje, Él está sentado a la diestra del Padre con todo poder y con toda autoridad. Cuando Él murió y resucitó de entre los muertos, fue allá al Hades y tomó las llaves de la muerte y venció la muerte en la cruz del Calvario, y luego de haber resucitado nos dio la victoria junto con Él a través de su resurrección. Por tal razón, no hay otro hombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Aunque mucha gente no quiera reconocerlo de esa manera, si usted quiere alcanzar la salvación de su alma, necesita reconocer a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y dice la palabra que cuando usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador, usted recibe las arras, usted recibe el sello del Espíritu Santo, usted es separado. No es que se va a salir a otro planeta, no es que no va a enfrentar pruebas y dificultades, porque la palabra dice claramente que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. No significa que dejaremos de enfrentar batallas, mas sin embargo, Él ha prometido estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por la enfermedad, no tendrás que temer, porque el Señor estará contigo. Más bien, Él ha prometido estar con aquellos que creen en Él. Cuando crees en Él, tienes garantía absoluta, 100%. Puedes estar segura y segura de que el Señor estará contigo, no tan solo en esta vida terrenal, sino que también estará contigo por toda la eternidad. Cuando dice necesitamos creer, porque si no creemos podemos caer en la segunda parte de ese versículo. Dice, todo aquel que en Él cree no se pierda.
hay un riesgo alto de nosotros perdernos eternamente, si no ponemos nuestra confianza en el Señor, si no le entregamos nuestro corazón a Dios, si no estamos dispuestos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. No es como pintan por ahí, como dice la salvación, siempre salvo, no es así. La salvación hay que cuidarla con temor y temblor porque podemos perderla. ¿Cuándo la perdemos? Cuando declinamos nuestro corazón ante las cosas de este mundo. Por eso el Señor en su palabra dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las que perecen. Quizás tu hermano, quizás tu amigo, quizás un familiar, quizás hasta tu propio pastor no podría descifrar lo que hay en tu corazón. A veces hasta nosotros mismos nos miramos al espejo y nos desconocemos en la manera en que nos expresamos, que hablamos. Pero Dios, que conoce los espíritus, que piensa, todavía no ha salido la palabra de tu boca y Él la sabe toda, sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él sabe todo de ti, Él te creó, Él fue el que te formó, Él es el creador de tu vida. Sabe exactamente todo lo que tú necesitas, lo que has pasado, lo que necesitarás luego. Y Él sabe la intención que tienes de buscarle o no buscarle. Sabe si buscas a Dios por intereses o buscas a Dios porque realmente lo amas. Él sabe realmente en tu corazón si hay un anhelo real de buscar las cosas eternas, de profundizar en cuál sea su voluntad. Fue por amor que lo hizo. Pero solamente nos pide el Señor, necesito que crean. Esto nos lleva a nosotros a un compromiso. Esto nos lleva a nosotros a una entrega, a poner nuestra voluntad a un lado y comenzar a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Porque alcanzar la vida eterna no cuesta dinero. Cristo pagó ese precio. Usted no tiene que pagar ni un centavo por eso. Pero sí conlleva dedicación, esfuerzo, entrega, pasión. Dice en su palabra que debemos buscarle con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Ser intencionales en buscar la presencia del Señor. Y esto conlleva, especialmente en un mundo como el que estamos viviendo, que el tiempo nos absorbe todo. Las cosas, los quehaceres diarios nos absorbe el tiempo. Y cuando abrimos los ojos ya han pasado 10, 15, 20 años. Habríamos querido hacer tantas cosas, mas sin embargo el tiempo no nos dio. O la vida es tan breve, la vida la compara la palabra como la flor del campo, la brevedad de la vida, lo breve que podemos estar en este mundo. Y de repente abrimos los ojos y ya estamos en la eternidad. Sea para bien o para mal, la vida es corta y conlleva de nosotros una decisión, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice en su palabra, necesito que crean para que no se pierdan. Si crees, alcanzarás vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Repítelo conmigo, esta vida eterna está en el Hijo de Dios, su nombre es Jesús. Aleluya. Así le plació al Señor hacerlo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alabado sea el nombre del Señor. Mira qué interesante. Él se encargará de perfeccionar. Quizás tú dices que yo no soy perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero Él nos va a perfeccionar en su voluntad. Él nos va a afirmar, Él nos va a dar sabiduría, conocimiento. Él nos va a dar mansedumbre, el fruto del Espíritu va a estar fluyendo en nosotros hasta que seamos fortalecidos en el Señor y seamos establecidos. Que nada nos mueva de nuestra creencia en Dios. Que nada nos sacuda de lo que es la voluntad de Dios. Podemos pasar enfermedades, podemos pasar aflicciones. Como dice su palabra, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque Él ha vencido al mundo. Es un negocio, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre que negociase todos sus bienes y alcanzare todas las riquezas de este mundo, pero al final perdiera su alma? Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Mire eso, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Continuamente está hablando de vida eterna, de cosas eternas, de cosas que durarán para siempre. Una paz eterna, una comunión con Dios eterna. Estar con el Señor para siempre produce en nosotros una alegría tan grande, ¿verdad? Después de tantas luchas, después de tantas batallas, quizás usted me diga, hermano Eliezer, hoy es uno de esos días que me siento agotado, cansada, estoy afligido, estoy enfermo, estoy atribulado. Lo único que deseo es satisfacer los deseos de mi carne. Lo único que realmente quiero es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y es normal que pensemos así, porque esa es la naturaleza del hombre. Pero tenemos que estar conscientes que conlleva, ¿verdad?, de nosotros una decisión y una determinación de permitir que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, a través de la búsqueda, venza en nosotros estos deseos carnales, estas cosas que perecen, para que nosotros podamos caminar en el Espíritu. Aleluya, esto no lo hace ninguna tercera persona, esto es una relación entre usted y Dios. Esto no podemos hacerlo ciertos días de la semana nada más, esto es un día a día. Fortalecer nuestra relación con Dios nos hará alejarnos más de las cosas de este mundo y enfocarnos más en cuál es la voluntad de Dios mientras estoy en este mundo. Que Dios se pueda glorificar en mi vida, que los deseos de la vida, no venzan la voluntad de Dios. Puedes adquirir cosas materiales, puedes conquistar muchas cosas en este mundo, pero sobre todas esas cosas Dios quiere glorificarse. Que en todo lo que tú hagas sea para glorificar el nombre del Señor, y que en todo lo que tú emprendas sea para bendecir el nombre del Señor. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente peso de gloria. Cuando tomamos la determinación de seguir al Señor, vamos a tener que enfrentar grandes batallas. Pero Dios ha prometido que todo eso será algo pasajero, porque un día estaremos disfrutando de ese excelente y eterno peso de gloria. Quizás lo menos que sientes en tus hombros en este momento es el peso de gloria. Quizás sientes el peso de la prueba, el peso de la enfermedad, el peso de la aflicción, la desesperación, la angustia está ahí sobre ti. Yo te invito a que en esta hora quites tu mirada de todas esas cosas terrenales y digas: voy a mirar a Cristo. Señor, aquí estoy para que tú trabajes conmigo. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude. Pídele al Señor, dice en su palabra: clama al Señor y Él te va a responder. El que toca la puerta y llama, Él le responde. Jeremías 33, versículo 3 lo dice: clama a mí y yo te responderé. Si miras a Cristo, alcanzarás vida eterna. Este es el mensaje que continuamente la iglesia predica, porque es el llamado que el Señor nos dio. Dice en su palabra: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros anunciamos a Cristo, somos portadores de que usted pueda conocer al Señor Jesucristo. Su vida, ¿cómo usted lo puede conocer? A través de la palabra, profundizando aquí en la palabra del Señor y permitiendo que el Señor trabaje con usted. No es una varita mágica, no es un pare de sufrir, es una entrega diaria, una comunión continua con el Señor. Te garantizo que el Espíritu de Dios trabajará en tu vida, te dejará saber lo que debes hacer, te dará sabiduría, te dará conocimiento, te dará paz. El fruto del Espíritu Santo estará en ti fluyendo y haciendo todo lo necesario para que tú obres conforme a la voluntad de Dios. La oración es importante, la lectura es importante, el congregarnos es importante. Todas estas cosas nos llevan nosotros a perfeccionarnos en el camino del Señor. Los pensamientos negativos, los malos deseos continuamente estarán en nosotros, vendrán a nuestra mente, no dejarán de intentar detenernos. Pero de eso se trata, que el Señor se perfeccionará en tu debilidad.
y en algún momento dado serás libre de todas esas opresiones. En algún momento dado serás libre para glorificar y bendecir el nombre del Señor. En algún momento disfrutaremos de la vida eterna. Que el Señor pueda decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu salvación. Así que medita en estas palabras. Si quieres aceptar a Cristo, te invito a que digas: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que tú me perdones de mis pecados, te reconozco como el Salvador de mi vida, que tú moriste y resucitaste de entre los muertos y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que tú me perdones de mis pecados, me limpies con tu sangre y escribes mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo para tu gloria y tu honra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Adelante en el Señor. No se desconecten entre ti palabras de lunes a domingo compartiendo la poderosa palabra del Señor. Adelante en el Señor.